Queridos amigos, muy buenos días. Siguiendo el programa en el marco del tercer Congreso Internacional y siguiendo la programación debida y coordinada, el día de hoy, 28 de julio del año en curso, se tiene como acto de clausura las dos presentaciones del libro de manera oficial. La primera, que estará a cargo del destacado profesor Daniel Quiñones Poré, y a cargo de dos destacados profesionales panelistas, como es el doctor Yuri Tornero y Carlos Tamani, quien damos el uso de la palabra en principio al doctor Daniel Quiñones Poré, y del cual, desde el ilustre Colegio de Abogados de la Libertad, se les extiende las más cordiales felicitaciones y de éxitos en esta producción intelectual. Bienvenido, doctor Daniel Quiñones Poré. Muchas gracias, estimado Juan. Bueno, en principio felicitarte, si no me equivoco, estás de cumpleaños el día de hoy, así que espero que le estás pasando súper bien. Igual agradecer al Colegio de Abogados de la Libertad por esta oportunidad de presentar un libro que demandó una investigación para la obtención del grado de Magíster en Antropología, en mi caso en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Me complace también estar aquí con dos grandes amigos, el profesor Yuri Tornero y el profesor Carlos Tamani, ambos profesores de la Universidad Tecnológica del Perú, donde yo también me encuentro enseñando, ¿no? La idea es básicamente brindar algunos comentarios generales sobre la obra que el día de hoy estamos presentando, gracias a la editorial Hammurabi de Chile, ¿no? Y la idea básicamente es pues que las personas que aquí me acompañan, los destacados profesores, puedan brindar algunas ideas y comentarios generales acerca del libro titulado Redes de corrupción en el derecho, el caso de los estudios de abogados de Lima. Entonces la dinámica, voy a ceder un poco la palabra aquí a mis amigos para que puedan comentar un poco esta nueva publicación que se está lanzando ya a partir del próximo mes. Y al final yo voy a brindar algunas palabras sobre el libro en general, ¿no? Entonces me gustaría ceder la palabra en principio al doctor Yuri Tornero, ¿no? Quien por el plazo de 10 minutos nos va a dar algunos comentarios de la obra que el día de hoy estamos presentando. Muchas gracias, Yuri, y te cedo la palabra. Muchas gracias, Daniel. Muy agradecido de igual forma al Colegio de Abogados de la Libertad, que sé que el día de hoy están juramentando, así que doble felicitaciones también por la organización de Juan Castañeda, su cumpleaños y el hecho de que estén juramentando hoy día. El libro, voy a hacer si pueden facilitar también la proyección, pero voy adelantando. El libro que nos trae Daniel, que está referido a la red de corrupción respecto de los abogados en Lima, tiene en especial un enfoque muy interesante. Es decir, tradicionalmente, desde una formación jurídica pura, podríamos ver simplemente los casos, el diseño de la técnica jurídica y tal vez la normativa de la corrupción. Este no es así el enfoque, y eso es lo interesante y lo bueno, porque digamos, quien tiene una formación solamente jurídica podría razonar en ese sentido. Lo interesante más bien de Daniel es que se retira, por decirlo así, un poco de la faceta de jurista e ingresa a la visión del antropólogo, que es su formación, ¿no? Mediante la cual obtiene incluso el grado. Y a partir de este enfoque, a partir de esa mirada, es que observa al operador jurídico como sujeto al interior del proceso de corrupción o el fenómeno de la corrupción que podríamos llamar. Y bien hace en mencionar la palabra redes, porque no se trata, pues, como mayormente los otros estudios, y esto también lo dice en su propio trabajo, de un fenómeno que sea focalizado solo en la administración pública. Es decir, muchos de los estudios que hemos revisado se centran en el aparato público como fenómeno de corrupción. Pero lo interesante justamente de presentarlo como una red es que justamente nos trae en especial la visión de cómo el privado va desarrollándose en este fenómeno de corrupción, su lógica, sus evaluaciones económicas, sus conductas, sus personajes. Entonces, eso también se refleja no solamente en la estructura del libro, sino también en la misma redacción, que ingresa, entonces se mueve desde el plano, digamos, no tan formal,
pero eso es lo rico porque ingresa incluso a una narración un poco más literaria de los hechos y lo hace con la neutralidad del caso. Y eso le da un valor mucho más científico al trabajo, ya que al hacerlo así, se trata de una descripción detallada del proceso mismo del fenómeno de la corrupción que ingresa a ser desarrollado a partir de los estudios jurídicos. Y en especial, por ejemplo, cuando destaca el fenómeno del procurador. El procurador en estos estudios llega a ser, como, por decirlo en mis palabras, un manager de la corrupción, ¿no? Es identificado como un sujeto que va a ser parte de las relaciones públicas, llamarlo entre comillas, de este fenómeno de la corrupción que opera al interior de los estudios privados. Y entonces es ello lo que permite realmente construir este proceso que se va desarrollando desde los estudios hacia los operadores judiciales. Y bien incluso hace la taxonomía. Ustedes, bueno, van a ver cuando tengan el texto de detallar, ¿no? De que, por ejemplo, ingresa el detalle de que si es una demanda de cierto tipo, tiene cierto precio incluso, ¿no? Y si es de otro tipo, tiene otro precio. El detalle importa, porque esos detalles, no sé, personalmente, que yo tengo más la formación jurídica, no la de antropología, importa porque ese texto cuando regresa y es recepcionado nuevamente por la vista del jurista, tiene una nueva apreciación, tiene una nueva perspectiva. Yo lo comparo con el hecho que, por ejemplo, cuando estudiamos el tema de los pueblos indígenas, necesitamos los informes antropológicos para ver, por ejemplo, el concepto de familia. En la Corte Interamericana lo usa mucho. La Corte Interamericana usa los estudios antropológicos para saber qué concepto de familia, porque normalmente es que nos remitimos a un concepto netamente del derecho y a veces del derecho civil. Entonces esto nos queda limitado para realmente saber hacia dónde nos debemos enfocar. Y por consiguiente, el estudio de Daniel es rico en ese sentido, porque no lo veo en el sentido de que se aísla en la antropología, sino que entra en diálogo con el derecho. Y al entrar en diálogo, reingresa como este tipo de estudios y nosotros lo apreciamos en doble medida porque ese enfoque justamente lo necesitamos para tener o para tipificar mucho mejor el fenómeno de la corrupción. Entonces, yo leí, por ejemplo, reitero con bastante grado este hecho de identificar, por ejemplo, quiénes son los procuradores del sistema de corrupción al interior de esta dinámica que se da entre privados y públicos. Por ejemplo, él presenta el caso de los plazos vencidos. En ese caso de los plazos vencidos, interesa que esa ficción de que el escrito fue presentado al interior del plazo sea una realidad. Y para convertir esa realidad hay que involucrar por ejemplo, el que está en mesa de partes, hay que involucrar a otros personajes y de cómo ambas partes, dice, llegan a tener su beneficio. Entonces, ese beneficio privado que ingresa a la esfera pública es bien descrito en el libro. Entonces, en el tema de plazos, queda muy en evidencia cómo se va diseñando esa red. Los personajes, dicho beneficio que obtienen, el tiempo que eso podría durar, ¿no? Porque se manifiesta que son negociaciones bastante inmediatas, donde ya de por medio hay un conocimiento de ambos. Me refiero a estos personajes, es decir, las relaciones públicas ya han sido desarrolladas previamente, entonces la fluidez que se manifiesta es una fluidez pero ya predeterminada por las relaciones anteriores. De tal manera que incluso incide en el estudio que si alguien se aventura de manera espontánea a violar o transgredir la ley, no necesariamente va a tener este éxito, que más bien ya se desarrolla como una práctica bastante difundida en ciertos estudios. De tal manera que, claro, eso es lo interesante del estudio, que manifiesta que
sí está habiendo una cierta experiencia de corrupción y sí están habiendo incluso algunos parámetros que están yendo al margen de la legalidad y que ingresan a la legalidad jurídica y por consiguiente van a ir a su vez también minando la fortaleza de la institución pública y la fortaleza de sus reglas. Me quedan 3 minutos, ¿no? Entonces, en cuanto a eso, en cuanto al enfoque. En cuanto a la metodología también, porque metodológicamente hay una apreciación y hay un acápite específico donde se reflexiona sobre la misma, sobre el mismo estudio o la forma que se abordó el estudio. Entonces, esto le da un doble valor, porque claro, una cosa es hacer el estudio y desarrollarlo, ¿no es cierto? Porque puede hacer su propia naturaleza, porque tiene un dominio mismo de la misma técnica, pero otra cosa es empezar a reflexionar, eso es como una meta-reflexión ya, donde reflexionamos sobre el mismo análisis. Entonces, en este pequeño acápite que ingresa la metodología, también refleja que lo hace con acuiciosidad, que utiliza diversas técnicas de manera consciente, como son, por ejemplo, el tema de las entrevistas, como son, por ejemplo, el tema de los estudios previos, el análisis también de los casos. Entonces, todos estos elementos, yo estoy seguro que Daniel pues también los ha vertido como profesor que es en materia de metodología, en materia de investigación. Y entonces se ve que el texto reúne parámetros bastante avanzados para, digamos, para su desarrollo. O sea, cumple gruesas expectativas de profesionalismo. En líneas generales yo me abocaría a esto y bueno, me detengo, obviamente hay muchos aspectos que me hubiera gustado comentar, pero el tiempo siempre es villano, entonces me detengo aquí. Yo muy contento de haber leído el estudio de Daniel. Muchas gracias, estimado Yuri, por tus comentarios. Aprecio de verdad el tiempo que te has dado para poder leer la obra y poder brindar los comentarios señalados, ¿no? Seguidamente escucharemos a nuestro amigo Carlos Tamani, él también profesor de Derecho, para que en el lapso de 10 minutos pueda brindar algún comentario a la obra. Te cedo la palabra, estimado Carlos. Muchas gracias, Daniel. Bueno, agradecer también al Colegio de Abogados de la Libertad por darnos este espacio, agradecerte a ti, Daniel, también pues, por la deferencia, digamos, para poder ver la obra de manera preliminar. Me parece que, bueno, sumándome a los comentarios ya realizados por Yuri, que es un libro más que importante, digamos, sobre todo en la época actual, en el contexto actual que nos ha tocado vivir, digamos, de cara a la imagen un poco de los estudios de abogados, ¿no? De cómo la imagen de la legalidad un poco ha sido parte de la coyuntura, ¿no? En las últimas semanas, meses. Y creo que la importancia del libro es que es una especie de radiografía, ¿no? de una situación que está ahí presente, latente, de la que probablemente la mayoría de los abogados podemos haber tenido alguna intuición, idea, pero quizás no lo hemos visto plasmado tal cual en un texto, ¿no? Sobre todo un texto académico que, muy bien lo ha dicho Yuri, también lo explora cumpliendo, digamos, todas las reglas metodológicas, además desde una mirada externa, ¿no? a la legalidad, una mirada diferente que ciertamente es refrescante en el ámbito en el que nos solemos mover, y creo que esa es la importancia del libro sobre todo, ¿no? El permitirnos, digamos, aterrizar estas cosas que uno puede intuir, pero que probablemente antes no se había detenido a reflexionar, ¿no? Y esa preocupación que creo que podría surgirle, o que debería surgirnos, digamos, de la lectura del libro, de darnos cuenta de cómo realmente funciona la legalidad entre nosotros, ¿no? Muy alejada quizá de las expectativas que en algún momento cualquiera de nosotros puede haber tenido, como en cualquier otra profesión también, de que al final del día, en el marco, digamos, de esta lid, que a veces son los juicios, porque el libro está además enfocado en los temas estrictamente procesales y judiciales, al final del día quizá no termina ganando, digamos, o siendo favorecido el mejor abogado, ¿no?
sino que al final del día son otras variables las que terminan entrando, como cuestiones vinculadas a este tema de la procuración, en los estudios, ¿no? O sea, me puedo olvidar un plazo y no voy a ser negligente porque lo puedo solucionar, ¿no? Al final del día, de alguna manera extraña, ¿no? Con una trampa, ¿no? Con esta suerte de atajo que se practica, que se evidencia además en el texto, ¿no? En el libro. Entonces, creo que eso es, digamos, esta radiografía de la triste realidad, por así decirlo, de la legalidad que se evidencia, es un problema, ¿no? Porque un poco que es una especie de traición, digamos, ¿no? A la forma en la que, al menos a nivel formativo, uno puede plantear el desarrollo profesional, ¿no? Al final del día, en nuestro caso como profesores, ¿qué le vas a decir a los alumnos, no? Vas a decir, bueno, sigue estudiando, pero bueno, al final del día quizá lo más importante no es qué tanto sepas, sino qué tan buen procurador tengas, ¿no? A tu lado, qué tanto puedas manejar el sistema para poder ganar el caso, ¿no? Más que cuánto puedas saber, cuánto puedas conocer. Y esa perversión, digamos, que en el libro se evidencia, que resalta, es algo que sin duda debe llamarnos la atención para cambiarlo, ¿no? Y creo que el espacio, además, que se ha escogido ahora para recibir la presentación del libro es bastante idóneo, ¿no? Los colegios de abogados ciertamente tienen, pues, ¿no? Una función resaltante en esa mirada, ¿no? Me parece que en otro evento anterior en que también coincidimos con Yuri y con Daniel, Yuri decía algo de eso, ¿no? Que los colegios de abogados tenían que resaltar, digamos, su valor, ¿no? En torno a las reglas de la ética, ¿no? Al cumplimiento de esta función de control. Y creo que eso también es una conclusión que me parece que no está del todo en el texto, pero que también puede salir, ¿no? O sea, alguien tiene que controlar todo esto, ¿no? Alguien tiene que verificar que estas conductas, estas prácticas acaben, ¿no? Y creo que también eso parte un poco del autocontrol, ¿no? De los propios abogados, ¿no? No podemos seguir permitiendo que, digamos, el desarrollo profesional, el éxito de un estudio de otro, de un abogado frente a otro, no esté dado por nuestras aptitudes, por nuestros conocimientos legales, por qué tan buenos somos, sino por qué tan buenos procuradores tenemos, qué tantas relaciones manejamos respecto del resultado de los casos, ¿no? Y creo que esa es una llamada de atención y es importante que esté plasmada sobre un texto y no sea solamente algo que probablemente todos hemos intuido y todos hemos señalado en algún tipo de discurso, ¿no? Pero creo que es muy relevante que haya una evidencia, que haya una data que lo sustente. Es algo además que no suele suceder con la mayoría de las cosas que a veces son relevantes, ¿no? Entonces eso creo que yo es lo fundamental de este texto, ¿no? Y creo también que abre una oportunidad interesante para todas las personas que quieran continuar investigando, más allá de Daniel. Creo que es un texto que no aspira además a ser definitivo, y creo que también ahí hay un valor, ¿no? En abrir una puerta a una línea de investigación muy interesante que no ha sido del todo explorada, como el mismo texto lo señala también, ¿no? Al momento de plantear, digamos, el marco teórico y los antecedentes de la investigación. Creo que ese es el valor, creo que esa es la importancia, y creo que eso debería llevarnos a todos pues a interesarnos en el texto, bueno, está mal que lo diga, pero a adquirirlo también, ¿no? Porque no, es un texto que sin duda amerita estar en las bibliotecas de los abogados, ¿no? Para que podamos ser conscientes de esta realidad también, ¿no? Creo que eso básicamente sería por mi parte para no acortar los tiempos, ¿no? Muchas gracias, Daniel, muchas gracias al colegio, ¿no? Muchas gracias, estimado Carlos, por tus palabras. Y bueno, hemos escuchado a dos investigadores, a dos profesores de Derecho, a Carlos Samani, a Yuri Tornero, quienes son acuciosos estudiosos del derecho, ¿no? Ambos con estudios afuera. Bueno, en mi caso voy a brindar algunos comentarios generales sobre la obra que estoy presentando. Bueno, el título es, como ya se sabe, ¿no? Redes de corrupción en el derecho, el caso de los estudios de abogados de Lima. Es una investigación que realicé en el transcurso de 2 años, ¿no? Cuando me encontraba haciendo la maestría en antropología, ¿no? Como lo señalo en la introducción, mi interés por la antropología, además del derecho, fue en virtud de que quería investigar, por ejemplo, conceptos como propiedad, organización comunal, ¿no? Pensar el derecho
más allá del derecho, ¿no? No desde el punto de vista de la legalidad formal, ¿no? Sino también pensar en otros derechos, ¿no? Ese fue el interés que yo tuve, por el cual me llevó a estudiar una maestría en otra disciplina, ¿no? Sin embargo, en esa época yo me encontraba pues trabajando, litigando en estudios de abogados, ¿no? Yo he sido practicante, asistente y abogado en estudios de abogados, en materia de litigios, y comencé un poco a explorar algunas realidades no estudiadas, ¿no? Es decir, entender a la profesión legal no solamente como el ejercicio meramente técnico, ¿no? No solamente la profesión legal como el desarrollo de conocimientos técnicos adquiridos, sino también a través de la construcción de redes, ¿no? Entonces, advertí de que al estudiar, al trabajar en materia de litigios judiciales, me encontraba frente a un campo muy interesante, ¿no? Sobre todo, y lamentablemente, por la imagen que muchas veces tiene el derecho, ¿no? Si ustedes revisan las encuestas sobre corrupción que se hacen a nivel nacional, la pregunta o la institución, mejor dicho, que sale con el porcentaje más alto en materia de corrupción es el Poder Judicial, ¿no? Lamentablemente, incluso en la literatura, no se ha asociado pues el ejercicio del derecho con las prácticas corruptas, pero esa asociación ha sido pensada siempre desde el lado público, ¿no? Lo público es lo corrupto, lo público es lo malo, ¿no? Entonces, este tipo de simbolismo que asocia solamente lo corrupto, ¿no? Al espacio de secretarios judiciales, al espacio de jueces, al poder judicial en sí, no es del todo correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de corrupción y hablamos del concepto de redes de corrupción, hablamos pues de el establecimiento de relaciones, ¿no? Donde hay un corrupto, hay un corruptor, ¿no? No todo lo malo, no todo lo corrupto se encuentra en el lado público, sino también es necesaria la existencia de agentes que incentiven y tengan profesionales a su cargo que puedan ingresar en estas redes de corrupción, ¿no? Y ahí es donde existe, y ahí es donde yo hay un poco el terreno de la práctica jurídica profesional privada, ¿no? En materia de litigios judiciales, ¿no? Entonces, esa fue mi intuición, ¿no? Y el libro lo describe bien, ¿no? Con básicamente 6 capítulos, ¿no? Un primer capítulo en donde describo un poco la problemática general, un segundo capítulo donde ya describo el marco teórico, ¿no? Yo adopto mucho la posición de Pierre Bourdieu, por ejemplo, que es un sociólogo, ¿no? Tiene un artículo muy interesante sobre el campo jurídico, ¿no? Describe al derecho como un campo de lucha por el poder y por el derecho, esa lucha que también existe en la academia, pero también en el ejercicio de la práctica profesional, a través de la lucha por qué estudio tiene en el mercado el mayor prestigio, la mayor clientela, ¿no? Adopto también los estudios que se han realizado desde la antropología en la corrupción, ¿no? Pero sobre todo en cuanto a la identificación y al estudio de la corrupción. Siempre hablamos de la corrupción como un fenómeno macro, pero lo importante es describir cuáles son aquellas prácticas corruptas que se suelen cometer, ¿no? Y en eso va la investigación y en eso va la metodología empleada, que es una metodología de carácter cualitativo, la realización de observación participante, mi propia experiencia, un poco lo que se conoce en metodología como la reflexibilidad del investigador, ¿no? Mi experiencia en estudios, ¿no? Como abogado, como asistente, como conocedor de las prácticas de litigio judicial, ¿no? La realización de entrevistas, ya sea de tipo estructuradas o entrevistas libres a sujetos o actores claves que participan en el campo jurídico de litigio, abogados, procuradores, asistentes, ¿no? Y un capítulo final que es el capítulo de resultados, ¿no? En donde yo básicamente mi objetivo es, uno, demostrar de que lamentablemente el ejercicio de la corrupción no se encuentra en el aspecto privado, público, sino también en el aspecto privado a través del ejercicio de la profesión jurídica, ¿no? Señalar que lamentablemente el éxito en los procesos judiciales no depende única y exclusivamente del conocimiento técnico, sino también lamentablemente de la instauración de estas redes, ¿no? Trato de describir a un personaje fundamental, que es un personaje casi literario, ¿no? Que viene a ser el procurador, ¿no? Aquel engranaje que existe entre el estudio y también el poder judicial, ¿no? El espacio de jueces, asistentes, ¿no? Un personaje casi literario porque el procurador, pues, es, como lo describo en la tesis, una suerte de engranaje, ¿no? El hecho de que realice trabajo presentando escritos, que vaya preguntando el estado de los expedientes, lo sitúa pues en una posición de conocimiento fundamental y muy rico sobre el campo judicial,
¿no? Y bueno, la descripción de las prácticas corruptas, ¿no? Presentación de escritos fuera de plazo, elaboración de escritos por una de las partes, desaparición de expedientes judiciales, ¿no? Impulsos procesales, en fin, diversas actuaciones que lamentablemente se han dado dentro de la realidad y que la finalidad de la investigación viene a ser, pues, evidenciarlas, ¿no? Pero evidenciarlas ¿para qué? Uno, para llamar la atención sobre la necesidad de estudios de carácter interdisciplinario sobre el ejercicio de la profesión jurídica. Dos, llamar la atención sobre la educación legal. La educación legal debe dejar de ser tan exegética, legalista, positivista y dogmática. Es necesario de que el derecho dialogue con otras disciplinas, pensar el derecho más allá del derecho, hablar de la legalidad, pero no desde el punto de vista restrictivo, sino también como el ejercicio o la aplicación de esta, ¿no? Y sobre todo un llamado de atención a la profesión jurídica, ¿no? A reflexionar sobre nuestra actuación, a reflexionar sobre la labor social, ¿no? Que también tenemos los abogados, que tenemos que realizar un ejercicio técnico, pero a su vez un ejercicio ético de la profesión jurídica, ¿no? Y finalmente el capítulo tiene un epílogo que habla un poco sobre, el libro tiene un capítulo que es una suerte de epílogo en donde trato de hablar sobre el tema de la corrupción en sede judicial, ¿no? Lamentablemente a causa de los últimos escándalos de corrupción sobre el tema de los hermanitos, ¿no? Un poco hablo desde el punto de vista de la antropología sobre la lógica del don, ¿no? La reciprocidad en la realización de favores para la consecución de resultados, ya sea como ascensos, ya sea como favores en cuanto a la resolución de casos, ¿no? En realidad es una contribución pequeña, es una contribución que la realicé con muchas ganas, con mucho ahínco, creo que es novedosa, ¿no? Y agradezco infinitamente a la editorial Hammurabi de Chile, quien me ha dado la oportunidad de publicarla, ¿no? Una editorial que está apostando por investigaciones distintas, ¿no? Y que en realidad me alegra mucho que desinteresadamente me hayan me han dado la oportunidad para publicar la obra que pronto estará disponible para su adquisición, ¿no? Yo con esto termino agradeciendo nuevamente a Carlos, agradeciendo a Yuri, ¿no? Por su predisposición, por haber revisado la obra y por brindar los comentarios tan interesantes que han realizado el día de hoy. Personalmente agradezco a Juan Castañeda, quien es el gestor en realidad de la publicación de la obra, toda mi gratitud y mi respeto hacia él, ¿no? Por apostar y por ayudarme, ¿no? Porque muchas veces cuando uno ofrece su obra y no es bien vista, ¿no? O no querían publicarla muchas veces, Juan con todo gusto accedió desinteresadamente, ¿no? Agradecerte, Juan, a ti, agradecer al Colegio de Abogados de la Libertad por esta oportunidad. Y bueno, solamente los invito a estar atentos al lanzamiento del libro, que lo pueden adquirir vía web, ¿no? A partir del próximo mes por la editorial Hammurabi de Chile. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Yuri, y muchas gracias, estimado Juan. Un gran abrazo y gracias por todo. Gracias. Muchísimas gracias, apreciado doctor Daniel Quiñones Soré. Muchísimas gracias también a los doctores panelistas que nos han acompañado el día de hoy en esta presentación del libro del doctor Daniel Quiñones Soré. Muchísimas gracias. Acto seguido, correspondería indicar algunas palabras cortas respecto al segundo libro que tiene que ver con Estado y argumentación social. Este libro de Estado y argumentación social tiene por propósito, de manera consecutiva, recoger las ponencias, las investigaciones realizadas por los ponentes que nos han acompañado a lo largo de este tercer Congreso Internacional en Filosofía del Derecho y Análisis Económico. Este libro, también auspiciado, generado y respaldado por la editorial Hammurabi de Chile, nos permite tener un índice bastante interesante, contando con la primera investigación contenida en este libro, Estado y Argumentación Social, como es la del profesor Juan Antonio García Amado, con su trabajo Subsunción y Ponderación en Robert Alexi, una crítica con inevitable humor. Asimismo, el doctor Domingo García Belaúnde, La vacancia de un presidente en el Perú de hoy. Raúl Chamamé Orbe, Reforma y Referéndum Constitucional. Luis Castillo Córdoba, Cuestión de Confianza y Reforma Constitucional, del profesor Gilmer Alarcón Requejo,
Estado de Derecho, Democracia y Derechos Sociales, una reconstrucción del debate contemporáneo en el socialismo democrático español. También la participación del profesor Gonzalo Ana, Derecho, Discurso y Estado, formas y funciones de la Administración de Justicia. La participación del profesor Manuel Bermúdez Tapia, elementos históricos inestables que limitan la formación de la República Peruana. La participación del doctor Juan Carlos Díaz Colchado, reforma y referéndum constitucional, precedente constitucional y fuentes del derecho, un mapa de problemas. La participación del profesor Amir, con su título Contornos difusos del contenido o núcleo esencial de los derechos fundamentales. La participación del profesor Libero Penelo, una crítica al binomio de derecho y moralidad en Robert Alexi. La participación del profesor Óscar Andrés Paso Pineda, el concepto de identidad constitucional. La participación del profesor Pablo con su tema ponderación, indiferencia e eficiencia, algunas reflexiones sobre la economía y los valores en la teoría de Robert Alexi. La participación de la profesora Ena Cecilia Obando con su tema la reforma constitucional y Estado constitucional de derecho, disensión entre el sistema económico nacional. También la participación del profesor Luis Gonzalo Inarra Ceballos, una revisión analítica de los derechos subjetivos en Hans Kelsen, observaciones de Alchorrón, Buligi y otros. La participación del profesor Rafael Fernando Aldave Herrera, si Emmanuel Kant fuera gerente general del gobierno regional, fundamentos teóricos de aportes a la ética de lo público. La participación de la profesora Cindy Lorena Minier, la prisión preventiva, una medida excepcional en tiempos de COVID-19. La participación del profesor Johnny Tupayachi Sotomayor, las prerrogativas de inmunidad e inviolabilidad parlamentaria en el Perú. La participación del profesor Edgar Fabián Garzón Buenaventura, la sentencia judicial en las deficiencias formales del título valor y el defecto procedimental en el exceso de ritual manifiesto. La participación de Juan Carlos Paredes, del profesor Juan Carlos Paredes, con su tema Justicia Intercultural. La participación del doctor Roberto Cabrera Suárez, con su tema La rigidez constitucional en el constitucionalismo latinoamericano. Asimismo, del doctor Félix Enrique Ramírez Sánchez, el amparo virtual frente a la violación de derechos fundamentales en tiempos de COVID, a propósito del caso Verónica Paredes. La participación del doctor Edwin Adolfo Moroco Colque, con su tema Precedente vinculante, fuerza normativa a la jurisprudencia constitucional, y finalmente la participación del doctor Juan Carlos Masguil, aportes de Siriaco de Urtecho, litigante por amor al derecho a la libertad de la persona humana desde el enfoque teórico de Eugenio Bulí. Todos los profesores mencionados con sus temas o trabajos de investigación han sido sustentados a lo largo de estos 2 días académicos o jornadas propiamente el día 26 y 27 de julio, realizado y organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de la Libertad, trabajos de investigación que se encuentran ya registrados a modo de libro en este texto denominado Estado y Argumentación Social, del cual es realizado minuciosamente por Editorial Hammurabi de Chile, del cual pronto se podrá tener acceso. Con esta lectura del índice propiamente del texto oficial del Tercer Congreso Internacional en Filosofía del Derecho y Análisis Económico, damos por clausurado el presente evento, deseándoles unas felices fiestas patrias a todos los colegas y un gran abrazo de bienestar para todos y todas. Hasta otra oportunidad, muchísimas gracias por la atención y Dios les guarde hoy y siempre. Hasta pronto.